Hola, bienvenido, bienvenida a tu programa Adoración Especial. Una vez más estamos aquí para traerte mensajes inspiradores basados en la palabra de Dios. Recordando que este mes de septiembre los mensajes están siendo impartidos por diferentes líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que por cierto trabajan en Brasilia, capital de Brasil, ciudad donde se encuentra la sede central que administra la Iglesia Adventista en toda Sudamérica. Y el día de hoy, quien traerá un mensaje inspirador para ti será el pastor Bruno Razo. Él es uno de los vicepresidentes de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Y el mensaje que el pastor Bruno compartirá contigo esta mañana se titula Viviendo la Esperanza. Entonces quédate con nosotros que en instantes nada más el pastor Bruno Razo estará compartiendo un mensaje especial para ti. Además, en el programa de hoy podrás alabar a Dios por medio de la música junto a Adoradores Nuevo Tiempo. También acompañarás una historia de un club de conquistadores. Por cierto, el Club de Conquistadores realiza diversas actividades para adolescentes, promovido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el Club de Conquistadores que conocerás el día de hoy se encuentra en el interior del estado de Amazonas, en Brasil. Este club tenía el sueño de participar en un gran campamento llamado Campori, evento que reuniría a clubes de toda Sudamérica. Pero para llegar al lugar donde se llevaría a cabo este evento, ellos debían conseguir los recursos financieros para realizar un viaje de 3.000 kilómetros. Tendrían que viajar por barco, avión y ómnibus. ¿Será que ellos lograron hacer ese viaje? Tú lo sabrás en el programa de hoy. Y ahora nos vamos hasta Brasilia. Vamos a conversar con Marli Payer, directora del Ministerio de la Mujer de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica. Ella nos contará sobre un proyecto llamado Oído Amigo. Proyecto que en este contexto de pandemia, debido al coronavirus, busca ayudar a las personas a encontrar apoyo y salud emocional. Marli, ahora nos vamos contigo. Feliz sábado, Aileen. La pandemia del nuevo coronavirus y el distanciamiento social llevaron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a desarrollar un proyecto de ayuda para quien ha sufrido durante el delicado momento que hemos vivido. Foi assim como nasceu o projeto Oído Amigo, que tem como objetivo oferecer apoio psicológico e diminuir a ansiedade das pessoas ou famílias que foram afetadas. Essa iniciativa é realizada de forma voluntária por um grupo de 827 psicólogos que han dedicado parte de seu tempo para escuchar, orientar e trazer esperança a los corazones de miles de pessoas. Quem necessita atenção, vá diretamente a nossos canais, ingressando em la direção adv.st/oídoamigo. Ali se encontra toda a informação sobre como agendar um turno para ser atendido por los profissionais de cada região, de acordo com o tempo disponível ou ao calendário del dia de atenção. A atenção se realiza via plataformas digitais como Skype, Zoom, WhatsApp ou chamadas telefônicas. Com menos de 4 meses, o projeto já atendeu mais de 50.000 pessoas. Em esse período, escutamos histórias tristes, pero que com o tempo se transformaram em histórias de pessoas llenas de vida e esperança. É um momento como este quando notamos que podemos fazer a diferença em la vida de alguém. E isso se deve principalmente a los profissionais voluntários que não mediram esforços e donaram seu tempo para ajudar a outros a sonreír. Que lindo trabalho que esses homens e mulheres han realizado, ¿verdade, Aileen? Muchas gracias, Marli, por compartir esta información con nosotros. Y ahora tú y yo nos vamos una vez más hasta Brasil, a la frontera entre Brasil, Perú y Colombia, exactamente al interior del estado de Amazonas. Allí está localizada la ciudad de Tabatinga. En esta ciudad se encuentra el club de conquistadores llamado Luceros de la Frontera.
Por cierto, el Club de Conquistadores es un club donde se llevan a cabo diversas actividades para adolescentes y es promovido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los líderes y los adolescentes de ese Club de Conquistadores querían participar de un campamento llamado Camporí, evento que reuniría a clubes de conquistadores de toda Sudamérica. Pero para poder realizar el viaje de más de 3.000 kilómetros y así participar del evento, ellos necesitaban de una buena cantidad de dinero. ¿Será que ellos lograron alcanzar ese sueño? Vamos a descubrirlo a continuación en el cuadro Probad y Ved. Probad y Ved. Historia de hoy. Club Luceiros da Fronteira. El bosque crece todos los días. Todos los días llueve. Todos los días hay sol. El río es nuestra única carretera y nuestra mayor fuente de riquezas. Las personas de este lugar más distantes del Amazonas aprenden a hablar muchos idiomas, porque de un lado está Colombia y del otro lado está Perú. Esta triple frontera recibe gente de todo el mundo. Es aquí donde estamos y desde aquí partimos. Somos el Club de Desbravadores, Lucero de la Frontera, de la ciudad de Tabatinga, selva amazónica. Todos los días yo pensaba, ¿cómo podría ir al Camporí sudamericano en Barretos? Y todas las familias se unieron para que esos niños realizaran el gran sueño de sus vidas. Directores, líderes y consejeros le dedicaron sus vidas a este proyecto. Nuestros mayores desafíos fueron la distancia y el costo del viaje. Para llegar al Camporí, tendríamos que viajar 5 días en barco hasta llegar a Manaus, tomar un avión a Sao Paulo y desde allí viajar 350 kilómetros en bus hasta la ciudad de Barretos. Seguimos adelante, economizando, recaudando fondos y consiguiendo auspicios. Mi experiencia ministerial como pastor fue tremendamente enriquecida al acompañar paso a paso a este maravilloso y bendecido proyecto de Dios. La euforia se apropiaba de todo el mundo, porque dentro de ese gran barco el sueño se estaba comenzando a realizar. Todas las cosas eran novedades para la mayoría de esos niños. Muchos de ellos nunca habían salido de Tabatinga a ningún lugar. El barco, el paisaje, los juegos, los momentos espirituales, todo era fascinante para el Club Lucero de la Frontera. Nuestra voz fue escuchada por más de 100.000 desbravadores y por todo el mundo a través de Internet. Y millones de personas oraron por nuestro viaje, oraron por nuestra vida, para que llegáramos y regresáramos con seguridad. El sueño se concretaba. Esos niños ya no eran los mismos. En ese momento, Tabatinga estaba en la cima del mundo. Los programas en la arena central, los mensajes espirituales, las actividades deportivas, los desafíos en los circuitos de aventura, las nuevas amistades, el intercambio cultural con desbravadores de toda Sudamérica transformaban sus vidas para siempre. Fue muy emocionante. Por primera vez andar en avión, en barco, fue genial. Con mis amigos también nos divertimos. Llegué a la ciudad de Barreiros y conquisté mi sueño. Estoy demasiado feliz, no saben lo alegre que me siento estar aquí con mi club. Yo hace 2 años salí de mi país, salí de donde vivía para estar más cerca de ellos y hoy por fin se realizó mi sueño. 2 años de mucha lucha, de mucha dedicación. En este momento podemos disfrutar de nuestro trabajo. Dios bendijo enormemente este proyecto y es por eso que estamos aquí.
Tras 17 días, desde la salida de Tabatinga, todos los desbravadores del Club Lucero de la Frontera regresaron sanos y salvos a sus hogares. Alabado sea Dios por ese milagro. Probad y ved. Y ahora, mis queridos hermanos, yo los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Qué linda historia de superación, fidelidad y fe, ¿no es así? Felicidades, por cierto, al Club de Conquistadores Luceros de la Frontera por alcanzar ese objetivo. Y ahora quiero invitarte a alabar a Dios por medio de la música. Vamos juntos a cantar el himno Contemplé la Gloria. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo ven Jesús. Cual el lirio de los valles, Cristo vino a nacer, para revelar del Padre el poder transformador. Él murió para salvarnos, anunciamos por doquier, que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá. Ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Y así continuamos con más en Adoración Especial. Y para seguir adorando a Dios por medio de la música, vamos a escuchar a continuación En tu nombre iré, junto a Adoradores Nuevo Tiempo. Dios, frente a tu inmenso amor, mira mi frágil corazón, muéstrame ya tu voluntad. Oh, Dios, cúbreme hoy con tu unción, úsame para proclamar liberación, restauración. Liberación, restauración. Voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las almas en dolor. Voy a romper
el privilegio de ser las manos de Dios, abrazando y amando a todo el mundo. Dios, frente a tu inmenso amor, mira mi frágil corazón, muéstrame ya tu voluntad. Úsame para proclamar liberación, restauración, liberación, restauración. Voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las almas en dolor. Voy a romper cadenas, al cautivo liberar, a cualquier lugar, en tu nombre voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las almas en dolor. Voy a romper cadenas, al cautivo liberar, a cualquier lugar, en tu nombre iré, y en tu nombre Amén. Feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Es un gusto y quiero agradecerles que nos permitan compartir este momento de este culto de adoración especial para reflexionar sobre la palabra de Dios y al mismo tiempo buscar sus bendiciones para nuestra vida. Antes de abrir la palabra, quería invitarte a compartir un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y que el mismo Espíritu que inspiró a los escritores a escribir, nos inspire, nos ilumine para entender y también para aplicar tu mensaje a nuestra vida. Oramos con necesidad y gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El ser humano siempre estuvo inquieto por saber qué va a pasar en el futuro y mucho más cuando su presente está lleno de tantas complicaciones. En los días de Jesús fueron los mismos discípulos los que se acercaron al Señor con una pregunta: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero la pregunta de Jesús fue diferente. Más allá que Él respondió de alguna manera aproximada hacia ese cuándo, el énfasis de Cristo fue otro. Cristo preguntó a los mismos discípulos que habían preguntado cuándo: ¿quién es el siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo encuentre dando alimento a mi casa y haciendo lo que tiene que hacer? Nos interesan mucho las profecías, pero en este momento nos vamos a concentrar en el profeta, porque Dios dio las profecías que mostraban lo que acontecería en el futuro a través del profeta. El Señor no da las profecías sin ligarlas al instrumento a través de quien nos transmite su mensaje. La misión existe, pero detrás de la misión hay un mensajero. Detrás de las profecías hay un profeta. Así que en estos momentos yo quiero concentrarme en algunas características del profeta de uno de estos libros proféticos. Me refiero a Daniel. Cuando Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos en su experiencia, en sus profecías comprendidas y aplicadas y asimiladas a la vida, pero cuando la experiencia también de Juan, que escribió el Apocalipsis, o de Daniel,
que fue el instrumento utilizado por Dios para escribir el libro de Daniel, cuando esa experiencia sea aplicada a nuestra vida, viviremos vidas diferentes. La palabra Daniel significa Daniel es justo. Allá por el año 605 a.C., Daniel y otros 3 compañeros y otros fueron llevados cautivos al imperio babilónico. Y allí, en un ambiente totalmente contrario a sus ideas y a su estilo de vida y a sus convicciones religiosas, Daniel y sus compañeros tuvieron la oportunidad de mantenerse firme, aún en las crisis que nunca antes habían atravesado. Yo quisiera detenerme ahora en Daniel capítulo 1, versículo 8, para encontrar la primer característica de 5 que quiero resumir con ustedes, que identifican la vida de este profeta, de este hombre de Dios, de este instrumento humano a través del cual el Señor transmitió las profecías para que al ver las cosas que sucedan podamos creer. Pero la actitud y la vida de Él fue el recurso que Dios utilizó para retransmitirnos su mensaje. En el capítulo 1, versículo 8, podemos leer lo siguiente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Daniel y sus compañeros fue llevado a la corte del imperio. De alguna manera fueron favorecidos para que pudieran tener acceso a otra preparación académica, podríamos decir universitaria de aquellos días, pero también quisieron implantar e implementar en ellos un estilo de vida diferente a sus principios y diferente a su estilo de vida. Ellos tenían un poco más de 20 años, pero Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la bebida. En realidad Daniel no solo quiso no contaminarse con la comida y la bebida, él no quería contaminarse con nada que tuviera que ver con el imperio, que tuviera que ver con el paganismo, que tuviera que ver con vidas que vivían alejadas de Dios, independientes de Dios y opuestas al plan y a la voluntad del Señor. Claro, hacer eso en un ambiente hostil, en un ambiente difícil, en un ambiente de cierta cautividad, no le resultó fácil. Pero Daniel no buscó el camino fácil. Daniel buscó vivir su fe. La identidad de Daniel estaba clara en su compromiso con Dios. Cuando Elena de White hace un comentario de esta convicción de Daniel, coloca en estas palabras, humilde dependencia y completa confianza. Sí, eso fue lo que lo llevó a Daniel a tomar esta decisión. Humilde dependencia y completa confianza. Solo alguien que tiene humilde dependencia del Señor, solo alguien que tiene completa confianza en el Señor, en lugar de reclamar por el hecho de que estaban siendo llevados cautivos, él afirma su fe y afirma su propósito, afirma su convicción, afirma sus deseos, afirma sus sentimientos, afirma el ejercicio correcto de su voluntad para colocarse de parte del Señor. No era el imperio, no era la comida, no era la bebida, no era el estilo de vida, no era una filosofía de fe independiente de Dios lo que iba a movilizar la vida de este hombre. La vida de Daniel iba a ser movilizada por la palabra del Señor, por la presencia del Señor, por el mandato y por el mensaje. Él iba a ser utilizado por Dios para transmitir profecías, pero antes que Dios transmitiera las profecías, él necesitaba transmitir su mensaje a través del profeta. Por eso dice, Daniel propuso en su corazón. Es no solo el deseo, los sentimientos, es también la convicción, es la certeza, es la seguridad, es la voluntad colocada totalmente de parte del Señor. Y mantener eso no fue fácil en el ambiente en que se movilizaba. Incluso fue necesario que él los provocara cuando quisieron dar ese alimento. Bueno, nosotros queremos comer de la manera en que hemos aprendido a comer, dependiendo y confiando en el Señor, conforme al estilo de Dios. Y él mismo pidió que se los probara. Y cuando los 10 días terminaron, se los encontró a ellos con salud,
con una muy buena presencia física, pero además también con sabiduría, al punto tal que sobresalían por todos los otros que pudieran estar allí en aquel imperio. Primer característica de la experiencia de Daniel fue la fidelidad. Daniel fue fiel. El imperio pretendió cambiar los nombres, porque al cambiar los nombres de Daniel y de sus compañeros, estaba queriendo en el fondo cambiarle la identidad. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, Ananías significa Jehová es misericordioso, Misael significa quien pertenece a Dios, Azarías significa Dios ayuda, pero le cambiaron los nombres para que Dios no estuviera en el nombre, porque en el fondo querían que Dios no estuviera en la vida. Y le pusieron allí con esos nombres cambiados, Belsasar, y Sadrac, y Mesac, y Abednego, que reflejaban que eran siervos o que estaban al servicio de distintos dioses, del dios Nabu y de otros, del dios Bel, porque de alguna manera querían sacarle a Dios del corazón y de la mente, pero no pudieron. No pudieron porque Daniel y sus compañeros propusieron en su corazón vivir una vida fiel. Esta vida fiel fue consecuencia de una vida dependiente. ¿Cómo es que ellos lograron? ¿Cómo es que ellos consiguieron vivir esa vida fiel? En el capítulo 2, ustedes conocen la historia, Nabucodonosor tiene un sueño, los caldeos eran especialistas en interpretar sueños y de alguna manera esos caldeos se vieron imposibilitados por un simple hecho, y es que Nabucodonosor no recordaba el sueño. Y cuando ellos fueron llamados para explicar el sueño, estaban listos para explicar. Pero Nabucodonosor le salió con la novedad que él no recordaba el sueño. Y ese sueño no recordado le llevó a estos caldeos que adivinaban por intuición, que hacían una mezcla de la ciencia de aquellos días con las brujerías, con el vuelo de las aves, con las entrañas de ciertos animales. Cuando ellos no pudieron en esa mezcla, dijeron, no, pero lo que está pidiendo el rey nadie lo pidió. Hay gente que puede interpretar los sueños, pero contar el sueño sin que se revele, sin que nos cuenten el sueño, explicar el sueño sin que nos cuenten el sueño, es imposible. Ningún rey pidió eso. Y no hay nadie, dijeron aquellos mismos caldeos, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, astrólogo ni caldeo, dice el capítulo 12, versículo 10. Y cuando ellos dijeron que no, entonces lo buscaron a Daniel y sus compañeros. Y ellos también sentían que no podían, no estaban en condiciones, no estaban capacitados. Pero miren la actitud, la reacción y la respuesta. Cuando le hablaron de la necesidad de ese sueño, de ser contado e interpretado, dice que Daniel se fue a su casa, le contó a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidieran misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros pudieran vivir, ¿no? Y no correr la suerte que otros habían corrido o que correrían. ¿Cuál es la esencia de este hecho? La dependencia. Daniel y sus compañeros fueron fieles porque fueron dependientes. No hay como ser fiel de manera independiente del Señor. No hay como ser vencedor del pecado actuando y viviendo independientemente del Señor. Tenemos que vivir de manera dependiente, de manera ligada, de manera vinculada, de manera conectada. Así que la experiencia y característica que sobresale aquí es la de la dependencia con Dios. Ellos oraron, ellos buscaron la ayuda de Dios, ellos buscaron el poder de Dios, buscaron la sabiduría de Dios, buscaron la orientación de Dios. Lo hicieron en estas circunstancias como en todas las circunstancias y momentos de su vida. Y nosotros encontramos en este capítulo y en los otros capítulos esa actitud de confianza, de dependencia de parte de Daniel y sus compañeros en relación a Dios. Y allí está la historia, el sueño, la imagen, el devenir de la historia a lo largo de los tiempos y cómo Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la Europa dividida, la fragilidad del hierro, del barro, los 10 dedos,
y finalmente la piedra no cortada con mano que iba a terminar con todo el devenir de la historia humana para establecer el reino de Dios, que no será dado otro reino, que nunca jamás será corrompido, que será entregado a los santos y que permanecerá para siempre. Sí, amigos y hermanos, fue a través de esta entrega y de esta dependencia que Dios dio las profecías, utilizando a un profeta que estaba totalmente conectado con él. La actitud de confianza y de conexión no era solamente Daniel, sus compañeros también. Allí en el capítulo 3 aparece ese mismo Nabucodonosor que le gustó ser la cabeza de oro de aquella estatua, de aquel sueño. Mandó a construir una imagen que lo representaba y los muchachos se mantuvieron de pie, firmes, fieles, porque ellos no iban a adorar a otro que no sea al único y al verdadero Dios. Así que la fidelidad y la dependencia están íntimamente ligadas. Para ser fiel hay que depender, y quien confía es fiel, porque si no, entonces no es verdad que estamos confiando. Y mientras todos se arrodillaban, ellos quedaron en pie delante de todo el universo, lo que hablaba de su fidelidad, de su compromiso, de su comunión con el Señor. Y fue esa fidelidad y esa comunión con el Señor, fue esa actitud de dependencia que los llevó a ser misioneros. Porque cuando uno vive fielmente el mensaje, entonces su vida transmite el mensaje de Dios mucho más allá de lo que pueden transmitir nuestras palabras o nuestros escritos o nuestros contenidos virtuales. La vida transmite por encima de cualquier otro hecho el mensaje y la presencia de Dios en nuestra existencia. Y este Nabucodonosor, que estaba reacio, poco a poco fue viendo el espíritu misionero, y esa era la tercera característica. Dice el capítulo 4, el versículo 8, hasta que entró ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ellos percibían que había algo diferente en esas vidas y por eso se hicieron misioneros. Y en ese contacto de Nabucodonosor con estos muchachos, en primer lugar, en estos capítulos, Nabucodonosor dice, el Dios de ustedes es sabio, porque percibió que Dios explicaba las cosas que los caldeos y sus profesionales no podían explicar. Pero Nabucodonosor aprendió también por la experiencia de estos muchachos que el Dios de ellos era poderoso, porque los colocaron en un horno ardiente que levantó la temperatura 7 veces, fuego que alcanzó a los que arrojaron a estos 3. Pero estos 3 arrojados atados terminaron siendo 4 que caminaban libremente. Ningún lugar de la Biblia dice que Dios nos va a librar del horno, del fuego, de la dificultad, del problema. Lo que sí dice que Dios va a estar en medio del horno acompañando a sus hijos que confían, que dependen y que viven fielmente en su presencia. Y por esa actitud, Daniel, y por esa actitud de sus compañeros Nabucodonosor, primero dice, el Dios de ustedes es sabio. Después dice, el Dios de ustedes es poderoso. Y después agrega algo más, realmente conmovedor. Dice así capítulo 4, versículos 34. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son todos los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y el versículo 37 es más conmovedor todavía, porque ese monarca, porque ese que era la cabeza de oro del primer imperio universal, dice, el que había dicho, el Dios de ustedes es sabio, el que había dicho, el Dios de ustedes es poderoso. Dijo, el que es sabio porque explicó lo que nadie explica, es poderoso porque libró de un horno que nadie libra. Ahora ese Nabucodonosor dice esto,
yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dice Nabucodonosor, yo elogio, yo ensalzo, yo engrandezco, yo reconozco, acepto la gloria de Dios. Y ahora él también se iba a transformar en un misionero que testificaba del poder y de la actuación de Dios. Fue por la fidelidad, fue por la dependencia, fue por el compromiso con la misión de estos muchachos que Nabucodonosor, el mismo emperador, llegó al conocimiento y a la aceptación de la verdad y del plan del Señor. Cuando Elena de White habla de esta historia, el último registro sagrado de Nabucodonosor es este. Elena de White agrega, el orgulloso monarca ahora es un humilde hijo de Dios. El gobernante tiránico, el intolerable, ahora es sabio y compasivo. El desafiante y blasfemo contra el Altísimo ahora reconoce el poder de Dios, publica de ese poder, y ese es el último testimonio que la historia sagrada nos relata en relación a Nabucodonosor. ¿Por qué? Bueno, porque hubo jóvenes, hubo hijos de Dios, fieles, dependientes y misioneros. Déjenme avanzar un poco más. Nosotros encontramos la misma actitud misionera en el capítulo 6 y en el capítulo 7, cuando descubrieron que ellos tenían algo especial porque oraban, le dijeron, ah, sí, claro, cualquiera, ¿no? Ustedes tienen ventaja, así que no se puede orar. Pero Daniel abrió las ventanas de su casa para mostrar que él iba a seguir orando porque él seguía necesitando del Señor. Y él testifica con sus palabras, testifica con las profecías que escribió, pero testifica con lo que su vida transmite del mensaje de Dios. Yo sigo adelante y voy al capítulo 9 de Daniel. Y nos vamos al capítulo 9 y nos encontramos con un Daniel intercesor. Porque para ser fiel hay que ser dependiente. Y cuando uno es fiel y dependiente es misionero. Y cuando uno es misionero, intercede por otros, actúa por otros. Es el puente que une a las personas con Dios y a Dios con las personas. Delante de las personas presenta a Dios y delante de Dios presenta a las personas. En Daniel capítulo 9 nosotros encontramos una oración de Daniel por su pueblo. Y por lo menos 6 veces él reconoce y dice, volví mi rostro a Dios, 9:3, volví mi rostro a Dios, el Señor buscándolo con oración, con ruego, con ayuno. Oré a Jehová mi Dios, hice confesión, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente. Daniel se siente parte de un pueblo pecador y reconoce su pecado y lleva al pueblo a reconocer sus pecados para que arrepentidos puedan presentarse delante del Señor y el Señor pueda transformar y obrar una transformación en esas vidas. Daniel es un intercesor. Daniel ahora está preocupado para que el Evangelio pueda llegar a todos, para que la esencia del Evangelio y de la gracia de Dios llegue a todas las personas. Y aún aquellos que fueron intolerantes con el Señor, aún aquellos que fueron rebeldes, Daniel se acerca para renacer en ellos oportunidades de salvación y de eternidad. Sí, amigos y hermanos, la actitud de Daniel es una actitud de intercesión, una actitud de salvación. Él es ese puente que quiere ligar al hombre con Dios, a los pecadores con la santidad del Señor, para que Dios pueda obrar la transformación en esas vidas. Y si nosotros vamos unos pasajes más adelante, vamos al capítulo 10, vamos a encontrar, en aquellos días yo, Daniel, ya tenía 90 años, ya no tenía 20 y pocos como en el inicio de Daniel 1, ahora tenía más de 90 años. Dice, estuve afligido por espacio de 3 semanas, alcé mis ojos y miré, y otra vez está orando, y otra vez está ayunando, y otra vez está intercediendo para la salvación de las otras personas.
porque Daniel es un intercesor que busca salvar personas. Y llegamos al último capítulo de Daniel, este libro que presenta las profecías, pero que también me presenta al profeta, al recurso que Dios utilizó para contarnos las profecías. Y en este capítulo 12, versículo 3, me dice que se coloca en las manos de Dios para vivir de manera fiel, para vivir de manera dependiente, para vivir de manera misionera, para vivir de manera intercesora, buscando la salvación de todos. Dice que ese va a vivir por toda la eternidad. Esa es la quinta característica. Si tengo que resumir en una palabra, la resumo en esta palabra: eterno. Daniel lo escribió de esta manera: los entendidos resplandecerán, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. ¡Qué maravilla! Los entendidos, los que entienden que el tiempo es frágil, que las crisis, más que una crisis, son un momento de oportunidad, que los que entienden que se están escribiendo las últimas páginas de la historia de este mundo en rebelión y en pecado, los que entienden que Dios tiene un propósito y un proyecto de salvar, que Él, esa piedra no cortada con mano, está queriendo terminar con todo el devenir de la historia. Los que entienden que tienen que vivir esta vida fiel, dependiente, misionera e intercesora, el Señor tiene una promesa. Dice: resplandecerán como el resplandor del firmamento, y como las estrellas a perpetua eternidad serán los que enseñan la justicia a la multitud. Nada puede detener cuando el sol sale en su esplendor y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Nada puede detener a un hijo de Dios fiel, dependiente, misionero, intercesor, porque la promesa de Dios es que ni la muerte podrá detenerlo, porque quiere hacer de su hijo una vida para toda la eternidad. Por eso es muy claro el mensaje de Daniel, pero no es el único que habla de este tema. En Jueces, en el capítulo 5, nosotros leemos: brillen los que te aman como el sol en su esplendor. En Isaías capítulo 60 dice: levántate y resplandece, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice: en vosotros nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. En Mateo capítulo 13, el Evangelio dice: los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Sí, amigos y hermanos, no son estos días llenos de dificultades y problemas los que Dios ha soñado y preparado para nosotros. En estos días tenemos su compañía especial, el cumplimiento de sus promesas, su compañía aún en medio del horno de dificultades, pero la seguridad que Dios tiene para nosotros un destino de eternidad. Pero esa seguridad de destino de eternidad nos compromete a vivir una vida fiel, nos compromete a vivir una vida misionera, una vida dependiente, una vida intercesora, un Dios que me abraza hoy, pero que quiere ayudarme a vivir para siempre. En el año 1995 tuve la oportunidad de conocer a Mirta, una mujer luchadora que trabajaba y luchaba por la educación de sus hijos. Y mientras buscaba proveer a sus hijos lo mejor y enfrentaba las cargas y las luchas de la vida, pudo, junto con sus hijos y su familia, encontrar al Señor, porque el Señor los encontró a ellos y sus vidas cambiaron para siempre. Pasaron ya más de 25 años desde ese mediodía que mi vida y la de toda mi familia serían transformadas. Era el momento de ir al colegio, lo solía hacer caminando, tenía solamente 8 años de edad, iba caminando junto con mi mamá, cuando empecé a sentir un fuerte dolor en mi pierna derecha.
Después de 2 semanas de estudios pudieron dar con el diagnóstico médico. Una rara y extraña enfermedad llamada Pertes es lo que me diagnosticaron. El panorama, el horizonte no era demasiado bueno, ya que me dijeron que nunca más podría volver a caminar, tenía riesgo de que los tendones se encojan y en el mejor de los casos colocar una prótesis al final de la etapa de crecimiento. Mi mamá cayó con una fuerte depresión, mi hermano con una gran rebeldía y así fue como la familia fue fuertemente golpeada. Pero Dios nunca nos abandonó. En el momento de mayor dolor, de mayor necesidad, fue gracias a un amigo que pudimos encontrarnos con el mensaje de su palabra. Encontramos en la Biblia a un Dios que no estaba enojado, a un Dios que no nos estaba castigando, sino a un Dios que permanecía junto a nosotros en la tormenta, en la mayor tempestad de nuestras vidas. Empezamos a estudiar la Biblia y después de 4 años pudimos ver cómo Dios nos había estado acompañando día y noche en todo el tratamiento médico. Los médicos, sin poder explicarse, en 3 oportunidades teníamos preparada la fecha para que sea intervenido quirúrgicamente, pero sin explicarse cómo ni por qué, encontraron que el hueso que se encontraba creciendo, el fémur, que se encontraba creciendo fuera de la cavidad de la cadera, estaba en su lugar correcto. 3 veces pudimos ver la mano de Dios colocando el hueso en el lugar correcto. Un jueves 26 de noviembre del año 1998, recuerdo que el médico me dijo: Nicolás, levántate y caminá. Hoy puedo sentir esa voz diciéndome: Nicolás, levántate y anda. Fue así como pude volver a caminar y el mismo sábado siguiente, el sábado 28 de 1998, en la iglesia de Lomas de Zamora, decidimos entregar nuestras vidas, mi mamá y yo. Así fue como Dios empezó a transformar nuestras vidas, la vida de toda una familia, y Dios cumplió con su promesa de transformar en bendición todas las cosas por medio de su gracia. Al poco tiempo del bautismo de Nico también tomó la decisión mi tía de bautizarse, mi abuela de bautizarse, y luego también, atraído por la palabra de Dios y el gran amor de Dios y el gran afecto de la iglesia, tomé la decisión de bautizarme en una campaña de evangelismo en primavera. Luego de ese hermoso momento del bautismo de toda la familia, tomamos una decisión de abrir la iglesia en nuestra casa, en nuestro domicilio, y fue una experiencia inolvidable. Tan inolvidable que al poco tiempo de esa experiencia de abrir la iglesia, Dios me llamó para estudiar teología y anhelé mucho volver a mi casa iglesia, pero el Señor me fue preparando, dando su amor, dando su providencia para ser un pastor de la iglesia. También cruzó mi caminar con la compañera de mi vida y por toda la eternidad formamos una hermosa familia, y hoy hace 12 años que estamos sirviendo en el ministerio pastoral, agradecidos a Dios por la restauración completa en nuestra vida y ver su mano, cómo guía en todo momento cuando nosotros tomamos decisiones que están tomadas en su palabra. Oré por Nico y el Señor lo sanó. Oré por Javi y su amor lo cautivó. Él también entregó la vida al Señor. Y puse todo al servicio de nuestro Dios. Y mi casa, nuestro hogar fue la casa de Dios. Fueron 7 años maravillosos donde edificamos nuestra fe. Luego vine a vivir a Misiones porque hay que seguir trabajando. Aquellas fueron las glorias pasadas, hoy son las glorias presentes. Acá está Johnny, listo para el bautismo. Ya tomó los estudios bíblicos. Uma crece para el Señor. Todos los viernes nos reunimos acá, en la casa de Dios, para adorar a nuestro Señor, para prepararnos para su venida. En nuestras vidas el único protagonista es nuestro Dios. La gloria, la honra y el loor sean para nuestro Dios. Hoy soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy Dios me ha dado el privilegio de poder compartir esperanza. Igual que aquel endemoniado gadareno, siento el mensaje de Dios que me dice: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Sí, amigos y hermanos queridos, qué historia maravillosa, y como estas, cuántas más de hombres y de mujeres alcanzados por la gracia de Dios que transforma vida y que quiere usarte como un recurso para transformar otras vidas. Por eso en este momento yo quería invitarte a ti que eres conocedor del mensaje de Dios, que eres conocedor de las profecías de la Biblia, que eres conocedor de la Escritura. Quería invitarte y quería suplicarte y pedir que puedas vivir fielmente este mensaje,
que no importa el ambiente y las dificultades que enfrentemos, podamos tener el coraje, el valor, la entrega, como Daniel y sus compañeros tuvieron, para vivir una vida fiel, una vida dependiente, una vida misionera, una vida que intercede y actúa apasionadamente para salvar a otros, y una vida que por la gracia de Dios será eterna, cuando en breve, en su regreso, esa piedra no cortada con mano termine para siempre con las miserias del pecado de nuestra humanidad. Por eso en este momento quería invitarte a colocar tu vida total, definida y nuevamente en las manos del Señor, para vivir esa vida, para ser un misionero, para prepararte y para preparar a otros para el regreso de Jesús. Pero si alguno de los que nos está acompañando todavía no conoce el mensaje de Dios en su plenitud, o no conoce los caminos de Dios, o no ha dado los pasos que nos llevan a ligarnos al Señor, a su iglesia, definitivamente a través del bautismo, quería invitarte para que tomes tu decisión. Ahora es el momento de yo acepto, ¿no? Ahora es el momento de decirle a Dios, Señor, quiero caminar acá en la tierra, pero quiero caminar con los ojos en el cielo. Quiero mirar hacia arriba, porque es de allí que vendrá nuestro socorro para siempre. Por eso, si alguien necesita vivir la experiencia del bautismo, es ahora, es en este momento, es en este instante que puedes colocar tu vida, tu deseo, tu decisión en las manos del Señor. Y si se trata de alguien que por esas cosas de la vida la fe se enfrió y nos enojamos con Dios, este es el momento de volver, porque Dios nunca se enojó con nosotros. Te pareció que se enojó, pero Él no se enoja. Nos ama, que permanentemente insiste porque no desiste de amar para salvar. Por eso, si alguno necesita volver, este es el momento para volver a Dios. Si alguien necesita venir a Dios por primera vez, este es el momento de venir a Dios por primera vez. Si alguien necesita presentarse delante de Dios para reconfirmar de manera definitiva su vida cristiana, su vida fiel, su vida misionera, este es el momento para hacerlo. Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por la vida, por la experiencia de Daniel y de sus amigos, por sus vidas fieles. Muchas gracias, Señor, por sus vidas conectadas, dependientes de ti, de tu poder, de tu amor, de tu gracia. Muchas gracias, Señor, por esas vidas misioneras, por esas vidas que intercedían de manera apasionada para salvar a otros. Y muchas gracias porque esas vidas un día serán eternas. Nosotros también queremos vivir por la eternidad. Nosotros también queremos prepararnos para tu reino. También queremos compartir las bendiciones que nos das. La esperanza que llena nuestro corazón, queremos que llene la esperanza de otros. Bendice a nuestros amigos, bendice a los que sufren, bendice a los que están solos, bendice a los que luchan, que por tu gracia podamos ser vencedores y que en breve, cuando Jesús regrese, cuando este mundo de maldad y pecado termine para siempre, por tu gracia podamos vivir contigo por toda la eternidad. Oramos, agradecemos, clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, Pastor Bruno, por ese mensaje tan inspirador basado en las experiencias del profeta Daniel. Sin duda es maravilloso saber que Dios nos reveló lo que sucederá en el futuro y en la vida de cada ser humano. Y nuestro programa va finalizando. Deseamos de corazón que tengas un feliz sábado. Nosotros nos reencontramos la próxima semana aquí en Adoración Especial. El Espíritu Santo está en este lugar. Oh Señor, inunda nuestro corazón con tu amor. Coloca en nuestro corazón tu espíritu de adoración. Enjuga nuestras lágrimas, haznos comprender que el enfrentar dolores nos fortalecerá.
ejercer la fe. Ven a transformarnos hoy. Ven, derrama tu poder. Inunda nuestro corazón con tu amor. Envíanos tu espíritu de adoración. Sumerge nuestra vida en la gracia divina, Señor. Oye nuestra oración. Oye nuestra oración. Oye nuestra oración. Derrama hoy tu gran poder. Oye nuestra oración. Derrama hoy tu gran poder. Inunda nuestro corazón con tu amor. Envíanos tu espíritu de adoración. Sumerge nuestra vida en la gracia divina, Señor. Señor. Nuestro corazón, envíanos tu espíritu de adoración. Sumerge nuestra vida en la gracia divina, Señor. Oye nuestra oración. Gracias, Señor. Muchas gracias por este privilegio que tenemos de alabar tu nombre.